El día de hoy nos encontramos en una nueva sección dentro del Evangelio de Marcos. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos desde hace ya 20 semanas y en esta nueva sección nos encontramos con dos parábolas nuevas que nuestro Señor Jesucristo utiliza para explicar algo importante con respecto a su reino. Obviamente, estas parábolas están en conexión directa con lo que acaba de decir y con lo que dijo antes. Así que prácticamente todo el capítulo 4 está en la misma sintonía. En el verso 26, y si usted puede ir a nuestro texto bíblico, en el verso 26 y en el verso 30, comienza la parábola, las dos parábolas, verso 26 y el verso 30, con las siguientes palabras. En el verso 26 dice, decía además, y en el verso 30 utiliza la palabra decía también. Decía además, decía también. Hermanos, eso significa que Jesús está en el mismo lugar, con las mismas personas, con el mismo mensaje y con el mismo propósito. Tiene en mente la misma idea, la idea de transmitir el mensaje, un mensaje importante y relevante para nosotros a través de parábolas. Por lo tanto, ya que esto está conectado, íntimamente conectado, de nuevo, hermanos, deberíamos recapitular un poco lo que hemos visto anteriormente. Con eso en mente, en los versos anteriores, nuestro Señor Jesucristo nos ha contado una famosa parábola. ¿Alguien se acuerda de la parábola que nos contó hace 2 predicaciones? ¿Cuál? La parábola del sembrador. En esta parábola se nos presenta un sembrador que sale a sembrar su semilla. El sembrador, hermanos, en primer lugar, representa a Cristo mismo. Eso está claro, ¿no es cierto? A Cristo mismo, en primer lugar. Él es el que sembró la semilla. Él es el que siembra la semilla. Él es el que hace el primer trabajo de siembra. Pero también, y por extensión, hermanos, toda persona que transmite, que proclama fielmente el mensaje del Evangelio de Jesucristo a otros, es un sembrador. Cualquier persona. Y estos pueden ser padres piadosos que instruyen a sus hijos. Estos pueden ser maestros de la escuela dominical que van todos los domingos a instruir a los niños. Estos pueden ser misioneros, pueden ser evangelistas, pueden ser pastores, pueden ser maestros de seminario, maestros de escuela bíblica, pueden ser cualquier cristiano que lleve fielmente el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Logra usted escuchar bien hoy? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muy bien. Pero también esta parábola del sembrador nos presenta 4 tipos de terreno, que representa 4 tipos de tierra, que representa 4 tipos de corazón. Jesucristo nos presenta en primer lugar a aquellos que están junto al camino. Estas personas que están junto al camino tienen un corazón duro. Y aunque escuchan la palabra, ¿qué pasa después, hermanos? Viene el diablo y se roba la semilla, se lleva la semilla y entonces ya no es posible producir ningún tipo de cosecha allí. En segundo lugar están los que caen en pedregales, que es el corazón de aquellos que escuchan la palabra, pero como no pueden sacar raíces, entonces cuando viene la tribulación se apartan de Cristo. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Hay un tercer grupo de personas, un tercer corazón, que son aquellos que son lanzados entre espinos, y por causa de estar entre espinos, dice Jesús, que los afanes de este mundo ahogan la semilla. Y finalmente hay un cuarto grupo, que son los de buena tierra, los corazones fructíferos. ¿Y quiénes son los de corazón fructífero, hermanos? ¿Quiénes son? Pregunto. En esencia, los que hemos nacido de nuevo, aquellos que oyen la palabra, la reciben en el corazón y luego ¿qué pasa con ellos, hermanos? Dan fruto. Muy bien. Pero al llegar a este punto, hermanos, al llegar a esta parábola, y especialmente Jesús, en el mensaje anterior, si usted recordará, nos dice, bueno,
Así que ahí está la semilla, ahí está la siembra. Tienen que ir y tienen que plantar porque ustedes son luz. Y la luz no puede estar en oculto. ¿Se recuerdan ese mensaje? Sino que tiene que ser revelada a otros. Así que vayan y lleven la luz de Jesús. Pero hermanos, al llegar a este punto, si usted y yo somos observadores, realmente es muy desmotivante lo que Jesús nos está diciendo. Es muy desmotivante. Porque Jesús nos está mandando a sembrar la semilla, pero también nos está diciendo que 3 de cada 4 semillas van a fallar. Otra vez, Jesús está diciendo, vayan, siembren la semilla. Ustedes son luz, pero 3 de cada 4 van a fracasar. Hermanos, eso es desmotivante, ¿no es cierto? Es muy desmotivante saber que tengo que hacer una obra y ni siquiera tengo el 50% asegurado. Tengo el 25%. Obviamente no podemos entrar en detalles perfectos en esta parábola. No podemos decir, bueno, entonces eso quiere decir que 1 de cada 4 de los que yo evangelice va a creer y los otros 3 no. Puede ser que no sea así. Puede ser que usted evangelice a 4 y los 4 no crean. O puede ser que evangelice a 4 y los 4 sí crean. Sin embargo, en los términos que Jesús presenta la parábola, es bastante desmotivante. Por eso nuestro Señor Jesucristo va a utilizar ahora 2 parábolas para explicarnos primero el crecimiento dentro del reino de Dios y luego la expansión milagrosa dentro del reino de Dios. Y eso para motivarnos a que nosotros vayamos a sembrar la semilla. Él va a hablarnos del crecimiento dentro del reino de Dios y de la expansión milagrosa dentro del reino de Dios. Pero hermanos, antes de entrar a las parábolas en cuestión, a mí me gustaría que consideráramos muy brevemente, de una manera muy pequeña, muy rápida, muy corta, una frase que se encuentra al inicio de las 2 parábolas y que realmente ha sido muy mal interpretada y ha sido muy mal utilizada en los últimos años. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado de hoy, que es el reino de Dios. Esta frase es difícil, hermanos. Es difícil en el día de hoy porque es muy mal interpretada. El reino de Dios. Ahora, cada parábola, hermano, cada parábola que utiliza Jesús aquí comienza diciendo que el reino de Dios es como. La palabra es como no significa que Jesús nos esté diciendo el reino de los cielos es literalmente. No. Él está utilizando una comparación, un comparativo. Él está diciendo el reino de los cielos es como. Hay una similitud que yo quiero explicarles ahora, pero obviamente lo va a hacer para enseñarnos algo acerca del reino de Dios, ¿no es cierto? La pregunta entonces es, ¿qué es, hermanos, o en qué consiste el reino de Dios? Eso sería una buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es, hermanos, el reino de Dios? ¿O en qué consiste el reino de Dios? Bueno, hay muchas interpretaciones que se pueden dar acerca de lo que es el reino de Dios. Algunas son buenas interpretaciones y otras son terriblemente malas. Terriblemente malas. Por ejemplo, algunos falsos maestros, especialmente dentro de lo que es el movimiento de la prosperidad, dicen, y voy a citar literalmente, yo nunca pensé que iba a llegar este momento, pero voy a citar literalmente una frase de Guillermo Maldonado. Él dice que el reino de Dios es vivir una vida sobrenatural y próspera aquí y ahora en esta tierra. ¿Me sigue, hermano? Y ellos se atreven a utilizar este tipo de parábolas que estamos viendo y mezclarlas con esta idea del reino y entonces decir, bueno, si tú quieres entonces experimentar ese reino, porque el reino de los cielos es como alguien que va y planta la semilla, así que tú tienes que ir a plantar la semilla y después irte a dormir y va a haber una cosecha. ¿Y de qué están hablando ese tipo de movimientos? ¿Qué es para ellos la semilla?
dinero, hermanos. Así que toman estos textos, los sacan de contexto y los disparatan, hermanos. El reino de Dios, vuelvo a repetir esta frase, de ellos, dice, es vivir una vida sobrenatural y próspera aquí y ahora en esta tierra. Y por supuesto ellos agregan, por lo tanto tú no puedes estar enfermo, por lo tanto tú no puedes padecer ningún mal, por lo tanto tú tienes que siempre estar próspero, nunca tener pobreza, porque eso es falta de fe. Hermanos, vuelvo a repetir, eso es un disparate teológico y está totalmente fuera de contexto. Pero ¿qué es entonces el reino de Dios? Bueno, a la luz de la palabra, hermanos, lo primero que podemos decir en primer lugar en cuanto al reino de Dios es que aunque Dios es el rey verdadero y Él siempre ha reinado, ¿no es cierto, hermanos? Desde el principio de la creación de la humanidad, el libro de Génesis nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que ¿quién es el rey? El rey del universo es Dios, el creador. Él es el otro. Nosotros estamos en la sección de criaturas y Él es el gran creador. Pero aunque eso es así, hermanos, en un sentido estricto de lo que Jesús quiere hablar en sus parábolas y lo que habla alrededor de toda su enseñanza, es que el reino de Dios se inaugura cuando Cristo mismo viene al mundo. En un sentido estricto, entonces, el reino de los cielos ya estaba permanentemente activo desde el principio de la humanidad. Dios era el rey verdadero, pero en un sentido más particular, Cristo inaugura ese reino cuando viene. Permítame leer un texto bíblico. Lucas capítulo 17, versos 19 al 21. Dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está ya entre vosotros. Hermanos, el reino vino cuando el Mesías rey vino. El reino vino cuando el Mesías rey apareció. ¿Cómo llamamos nosotros a la serie que estamos tocando en el Evangelio de Marcos? ¿Alguien lo sabe? Rey y siervo. ¿Por qué hacemos esa mención? Porque el Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el rey que vino, pero que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él es el rey que vino. Sin embargo, hermanos, los judíos, ¿qué estaban esperando? Los judíos estaban esperando un reino terrenal con un caudillo militar. Los judíos estaban esperando un reino gobernante que viniera con un rey montado en un caballo, en un corcel indomable para derrotar al imperio romano. ¿No es cierto? Pero hermanos, el reino de Cristo, el reino que Cristo estableció, el reino que Cristo manifestó, no es ese tipo de reino. ¿Me sigue, hermano? No es ese tipo de reino. Porque en esencia, hermanos, el reino de Cristo no quitaría el yugo de Roma. ¿Me sigue, hermano? Cuando Pilatos enfrenta a Jesús y le dice, oye, ¿tú eres el rey? Sí lo soy, pero tranquilo, no me van a sacar de aquí. Yo me entrego, yo doy mi vida, porque mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos vendrían a sacarme, pero mi reino no es de aquí. Hermanos, en esencia, el reino de Cristo no quitaría el yugo de Roma, sino que quitaría el yugo del pecado. Y el yugo del pecado es un yugo más terrible que el yugo de cualquier imperio. Hermanos, Cristo traería un cambio de corazón. Ese es el mensaje central del reino de Cristo, un cambio de corazón. Cristo no quiere que te montes en tu corcel indomable y lo sigas detrás para tratar de derrocar a cualquier gobierno natural humano. Cristo quiere que cambies tu corazón, que tu corazón se convierta en el corazón de un adorador verdadero, que le adore en espíritu y verdad, que esté dispuesto a someterse al Rey de la gloria por medio de Cristo como Señor. Ese es el reino de Cristo. ¿Y cuál es la llave de entrada al reino? ¿Cuál es? La llave de entrada al reino, Cristo mismo lo dijo en Marcos capítulo 1 verso 15. Él dijo, el reino de los cielos
se ha acercado. Así que, ¿qué dijo después? Arrepentíos y creed. ¿Cuál es la llave de entrada para el reino de los cielos? El arrepentimiento y la fe en Jesucristo para salvación. ¿Se da cuenta, hermano, de todo lo que estamos hablando del reino de Dios? Finalmente, hermanos, y por favor no se pierdan esto, porque esto es crucial y a veces se nos olvida o se nos cruzan los cables con esto. Pero hermanos, aunque el reino ya vino por medio de Jesucristo, el reino ya vino, el reino ya se estableció, ya vino el reino de Cristo, su reino se consumará en la segunda venida. Dios vendrá para gobernar triunfantemente y permanentemente por medio de su rey, que es Cristo, por toda la eternidad. Hay un escritor que se llama Vaughan Roberts. Él escribe en su libro El Gran Panorama Divino que el reino de Dios es básicamente el gobierno de Dios en el pueblo de Dios, con las leyes de Dios, con el rey de Dios en el lugar de Dios. Y hermanos, eso es básicamente lo que pasará al final de la historia. Dios gobernando con sus leyes en su pueblo, con su rey que es Cristo, y en su lugar que es la nueva Jerusalén, la nueva tierra, cielos nuevos, nueva tierra. Amén, hermano. Así que en conclusión, y tenemos una frase en pantalla: el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre un pueblo salvado por gracia mediante la fe, que es la iglesia, que reconoce y disfruta de Dios como rey en Cristo, obedeciéndole y sirviéndole con amor y reverencia cada domingo. Y el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado viva como le dé la gana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ah, no, no es así, ¿verdad? ¿Qué dice al final en mayúscula, hermano? ¿Qué dice? Para siempre. El reino de Dios en nuestros corazones debe ser para siempre. Si yo realmente estoy sometido al reino de Cristo, yo debo someterme a su reino cada día y cada día y cada día y cada día. Porque, hermanos, Él no es solamente mi rey el lunes, el miércoles y el viernes. Él es mi rey 24/7, 365 días por toda la eternidad. Si Él es el rey de tu corazón, síguelo como el rey verdadero. Sométete a Dios por medio de Cristo. Amén. Amén, hermano. Con esto en mente, nuestro Señor Jesucristo entonces utiliza dos parábolas para mostrar algunos detalles importantes de este reino. Yo le dije que Cristo tiene en mente mostrar el crecimiento del reino para que nos dé descanso. Porque cuando yo veo cómo crece y a través de quién crece el reino, hermano, yo tengo descanso. Pero también hay una segunda parábola que me muestra su expansión milagrosa, y cuando yo veo esa historicidad y esa profecía acerca de la expansión del reino, yo también tengo descanso. El día de hoy, hermanos, yo quisiera que viéramos solamente una de esas parábolas, y la próxima semana vamos a ver la segunda parábola. El día de hoy vamos a ver la parábola del crecimiento de la semilla. La parábola del crecimiento de la semilla. Cualquier parecido a algún tipo de publicidad y propaganda gubernamental no es verdad, ¿verdad, hermanos? Verso 26 al verso 29. Decía además: así es el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora va a comparar el reino de Dios. Ya dijimos que el reino de Dios es el gobierno de Dios en el pueblo de Dios, con las leyes de Dios, con el rey de Dios. Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro,
enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Hermanos, esta parábola es breve y es interesante que solo se encuentra en el Evangelio de Marcos. No se encuentra ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan, solo en Marcos. Y se encuentra en el Evangelio de Marcos en íntima conexión con la parábola del sembrador que acaba de contar, con el envío de Jesucristo para que seamos luz y para que dispersemos la semilla. Y en esta parábola sencilla, con pocas palabras, Jesús pone ante nosotros una perfecta descripción del crecimiento de la semilla en aquellos, y escuchen, no se pierdan esto, en aquellos que son buena tierra. En otras palabras, se recuerda que yo le dije que es desmotivante ver que de 4 semillas lanzadas, solo una da fruto y las otras 3 no dan fruto. Pues para quitar esta desmotivación, Jesús construye este argumento a través de esta parábola para mostrarnos el crecimiento de la semilla en aquellos que son buena tierra. Y yo quiero tomar esta parábola y sacar de ella al menos 3 lecciones que nosotros podemos notar. 3 lecciones. La primera lección, hermanos, y esta es la más obvia, es que debe haber un sembrador. Debe haber un sembrador. Cualquier siembra que usted vea, usted ve maíz en algún lado, usted dice, aquí hubo alguien que sembró. ¿Es cierto o no es cierto? Se lo voy a poner con una ilustración. Hay un libro muy antiguo que relata el naufragio de un hombre, y este hombre llega a una isla desierta y no hay nadie, no hay personas por ninguna parte, así que él empieza a tratar de sobrevivir. Pero en medio de su odisea, de pronto él decide caminar para dar una vuelta a la isla. Y en un momento particular, este hombre se encuentra con una casa, una casita con techo, con 4 paredes, bien establecida, bien estructurada. Tiene una chimenea, la cual tiene troncos recién cortados y tiene comida. Hermano, ¿qué es lo que pensaría usted? ¿O qué es lo que pensó este hombre al encontrar eso? En esta isla vive alguien. Porque, hermano, las casas no se hacen por arte de magia. No es como que usted vaya y encuentre una casita bien hecha y diga, ¿y quién hizo esto? Nadie, me la voy a quedar yo. Seguramente tiene a alguien que la creó. De la misma forma, cuando yo voy a un campo, y aunque no sea tan evidente quizá, pero si yo veo trigo en un campo, yo sé que tuvo que haber alguien que lo sembró. Si yo encuentro un campo lleno de árboles de manzana, ¿qué es lo que usted va a pensar? Aquí seguramente hubo alguien. Si yo encuentro un campo lleno de maíz, totalmente, completamente lleno de maíz, ¿qué es lo que usted va a pensar? Aquí hay alguien. Tiene que haber un sembrador. Bueno, hermanos, eso es lo obvio, pero a veces se nos escapa. Dice el verso 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Hermanos, a Dios le ha placido en su soberano plan expandir su reino en el corazón de sus escogidos a través de personas, de hombres, como dice nuestro texto, de hombres que salgan y que siembren la semilla. ¿Me sigue, hermano? Entonces yo debo de ver, hermanos, que es necesario entonces que si queremos ver crecimiento, debe haber alguien que siembre la semilla, que salga a sembrar.
Hermano querido, a Dios le ha placido que sea la predicación del Evangelio el medio que Él utilice para que otros puedan pertenecer a su reino. Tiene que haber alguien que salga y se da cuenta lo que dice: un hombre se acuesta en un campo y ve cómo el campo crece. ¿Qué hace el hombre, hermano? Echa la semilla. El hombre echa la semilla. Hermano, Dios podría haber utilizado otros métodos de forma soberana. Dios podría, en un abrir y cerrar de ojos, poner por su espíritu la semilla en tu cerebro para que tú digas: es cierto, el evangelio de Cristo. Pero hermanos, a Él le ha placido utilizar la locura de la predicación para que otros crean. Si tú estás aquí en este momento el día de hoy, es porque alguien alguna vez plantó una semilla en ti. El apóstol Pablo lo deja muy claro en todas sus cartas. Él dice, 1 Corintios 1:21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios, mire cómo dice, salvar a los creyentes. ¿Por qué medio? Por la locura de la predicación. Mire cómo lo dice en Timoteo, 2 Timoteo 2, verso 9 y verso 10. Dice, la palabra de Dios no está presa. Por tanto, como la palabra de Dios no está presa, yo sí estoy preso, dice Pablo, pero la palabra de Dios no. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Se da cuenta lo que está diciendo Pablo? Hermanos, soportamos. ¿Y por qué soportamos? Para que otros puedan recibir la palabra. ¿Quiénes? Los escogidos. Hermanos, ¿los escogidos podrían ser salvos simplemente porque son escogidos? Si a Dios le place, sí. ¿Pero qué ha utilizado Dios para la salvación de los escogidos? La predicación de la palabra. Vea Romanos capítulo 10, verso 14 al 15. Y probablemente este texto es esencial para nuestro entendimiento. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Está haciendo una sucesión. Las personas invocan el nombre del Señor cuando creen, pero no pueden creer si no oyen, pero no oyen si no hay nadie que les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Así que Dios envía predicadores para que hablen la palabra, para que otros puedan oír la palabra, para que puedan creer en la palabra y que puedan terminar invocando el nombre del Señor. Y termina diciendo Pablo, citando un texto en el Antiguo Testamento, en Isaías, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio. Así que hermanos, no es opción. No es opción. Somos llamados a ser parte del proceso de plantación de la semilla. Nosotros tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar. Repito otra vez, tenemos que sembrar. El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Debemos predicar. La segunda lección que aprendemos, y hermanos, esta segunda lección es el énfasis de Cristo en este texto. La segunda lección es que el poder del crecimiento viene de Dios. Otra vez, el poder del crecimiento viene de Dios. Versos 27 y 28. Ya el hombre salió a sembrar la semilla, echó la semilla en tierra y después ¿qué hace? Y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Hermano, creo que está sumamente claro el hecho de que
aunque como sembradores somos responsables, vuelvo a repetir otra vez, por aquello de los que ya estén medio dormidos, debemos dejar claro el hecho de que aunque el sembrador y como sembradores que somos responsables de sembrar la semilla, al final la semilla brota y crece sin que el sembrador sepa cómo ocurre. Hermano, el hombre no tiene control sobre el proceso de germinación ni de crecimiento. No tenemos control. Todo es un proceso que está en las manos de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Alguno de ustedes ha sembrado, aunque sea un frijolito, para un experimento de niños en la casa? Usted está detrás del frijolito. Crece, 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 crece. No es más, uno se va a dormir y a la mañana siguiente de pronto mira el frijolito y dice: ¿qué pasó? Ayer estaba cerrado, hoy ha salido la planta, ha germinado. ¿Cómo? No lo sé, no tengo ni idea de cómo salió, porque es Dios el que produce la germinación y el crecimiento. Hermanos, de hecho, ¿nota usted en el texto que dice: y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo? Porque, mire cómo dice ahora, porque de suyo. Esta palabra de suyo en el lenguaje original es literalmente la palabra griega autómatos, de donde viene nuestra palabra automático. Y eso implica, especialmente en este texto, algo que ocurre sin causa visible, sin el aporte, sin la intervención humana. De suyo, es automático, sin la mano del hombre, sino solo por la mano de Dios. Amén, hermano. Hermano, con esto en mente, lo que Jesucristo está diciendo y la lección que podemos aprender en este texto es que aunque estamos llamados a proclamar el mensaje de salvación con fidelidad, aunque nosotros somos sembradores, aunque es la carga nuestra y nosotros somos responsables, no podemos hacer absolutamente nada para que la semilla plantada en el corazón crezca de ninguna manera. Eso quiere decir que si tú vas y siembras 4, 5 o 20 semillas y de esas 20 semillas solo una te dio fruto, gloria a Dios. Es que no se trata de ti, es que se trata del Señor que está haciendo la obra de crecimiento. Y es que ese es el punto, hermano. El punto es que los que son del Señor serán suyos. Los que son del Señor serán llamados. Las ovejas del Señor serán atraídas hacia Él. Hermano, yo no conozco ninguna oveja de Cristo que se haya perdido en el infierno. Vuelvo a repetir otra vez eso. No conozco ninguna oveja de Cristo que se haya perdido en el infierno. ¿Por qué razón? Porque Cristo mismo lo dijo en Juan capítulo 10: ninguna oveja será arrebatada de mi mano. Yo las salvaré y las llevaré hasta el día final. Así que todas las ovejas de Cristo estarán con Cristo siempre. Eso es determinante. Y por eso nosotros debemos de confiar, debemos de descansar. Hermano, el ingenio humano, la manipulación emocional, las técnicas centradas en el hombre y las estrategias de mercado que yo pueda utilizar no pueden crear vida nueva en el corazón de un pecador. Yo puedo venir con una persona y puedo poner música de ambiente suave y empezar: el Señor te dice, iglesia amada, que le busques. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está en este lugar. No, tú estás creando una atmósfera que estás produciendo sentimentalismo y emoción en las personas, pero tú no puedes de ninguna manera crear nueva vida en nadie, ni con música suave, ni con emoción, ni con cantidad de palabras, ni con ningún tipo de programa que podamos diseñar. Rick Warren, en su famoso libro Una iglesia con propósito, dice que para que una iglesia verdaderamente prevalezca, funcione y crezca, se necesitan dos cosas: un buen parqueo
y un buen programa infantil. Porque cuando tú atrapas a los niños, los adultos ya no se te van. Hermanos, yo no quiero que los adultos no se vayan porque tenemos atrapados a los niños. ¿No? ¿Acaso somos secuestradores, pues? No, yo quiero que los adultos estén tan apasionados con el Evangelio de Cristo que digan: bendito sea el nombre del Señor por su palabra en medio nuestro. Hermanos, queremos una iglesia que pueda representar la iglesia del Nuevo Testamento. Queremos una iglesia que pueda representar el libro de Nehemías, cuando durante todo un día se les proclamó la palabra. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que lloraban y lloraban en arrepentimiento, pero también de gozo, porque la palabra les estaba siendo predicada. No necesitamos programas, necesitamos la palabra del Señor, porque solo la palabra trae vida nueva. Hermanos, a los discípulos quizá les preocupaba la tarea de que salvar pecadores reposara sobre su espalda. Y le voy a hacer una confesión personal. A mí también de vez en cuando, yo no sé si a usted, pero a mí también de vez en cuando me preocupa que la tarea para salvar pecadores esté sobre mi espalda. Pero Jesús nos recuerda, tanto a los discípulos como a nosotros, nos recuerda a través de esta parábola que es solo Dios el que puede cambiar el corazón humano. Y eso es un reposo, eso es un descanso para el alma. Hermanos, podemos plantar la semilla en el lugar donde estés, con tus hijos, planta la semilla. Con tus amigos, planta la semilla. Los que son maestros de escuela dominical, planten la semilla. Los que tienen conocidos que no son convertidos, sino que quizás son solo convencidos, que viven un cristianismo cultural, plántenles la semilla. Hermano, y después reposemos en el Señor. Él es quien hace la obra. Y si en medio de la obra, hermanos, después de haber plantado 4 semillas, solo una de esas 4 es tierra fértil, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? En el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 que se creen justos. Hermano, hay gozo en el cielo y gloria a Dios por eso. Plantemos la semilla. No debería atribularnos si de 4, 1, porque la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Pero al final, hermanos, esta parábola también es un llamado a detener cualquier tipo de métodos que querramos utilizar para ganar almas. Métodos. El sistema de crecimiento de G12, el sistema de crecimiento del D5, el sistema de crecimiento de Pepito de los Palotes. Úselo. Pero ningún método va a funcionar. Ningún método. ¿Por qué? Porque la regeneración es obra del Espíritu Santo. Nosotros descansamos en la obra del Espíritu Santo. Hace casi 100 años, el pastor Martin Lloyd Jones escribió una crítica sobre este tema que estamos hablando, que de verdad bien podríamos aplicar esa crítica al día de hoy. Y antes de leer esta frase, hermanos, él decía que a veces nos preocupamos más por la planificación de campañas evangelísticas, por la logística de grandes eventos, por la utilización de métodos innovadores, música, espectáculo y show, creyendo que eso traerá más pecadores al arrepentimiento. Pero, y voy a citar a Lloyd Jones, decía: sin la obra, la autoridad y el poder del Espíritu Santo, jamás habría ni un solo creyente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso deberíamos pasar menos tiempo creando métodos y más tiempo orando. El éxito del ministerio de Spurgeon consistía en ese. Ellos tenían culto de oración el miércoles, reuniones de oraciones en diferentes lugares de la ciudad de Londres, en diferentes casas al mismo tiempo. Y durante el tiempo de la predicación, debajo del púlpito había un grupo de hermanitas fieles que se la pasaba orando y orando para que
señor Spurgeon pudiera predicar la palabra. Hermano, necesitamos más oración, menos aplicación de métodos, más tiempo de oración, más tiempo de oración. La mayor de las habilidades, la predicación más poderosa, la obra más diligente que nosotros podamos hacer, no pueden forzar el éxito, jamás. Solo Dios puede dar vida por medio de su Espíritu. Hermanos, por tanto, esta parábola es un precioso antídoto para nuestro deseo carnal de querer hacer las cosas bajo nuestras propias ideas. Lo que necesitamos es de la obra del Espíritu. Y hermano, de verdad, le va a parecer extraño lo que voy a decir ahora, pero creo que como iglesia necesitamos hoy más que nunca la llenura del Espíritu Santo en medio nuestro. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Vaya conmigo por un momento al libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4, verso 29. Hechos 4, 29. Y antes de leer este texto, lo pongo en contexto. Pedro y Juan han ido al templo a orar, y en la puerta de la Hermosa hay un cojo, un hombre tullido, paralítico de nacimiento. Y entonces en ese lugar de pronto el hombre les pide una limosna, y ellos responden aquella famosa frase, ¿verdad? Ni oro ni plata tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En ese momento la gente se queda admirada porque este hombre camina, así que empiezan a predicar, y de la predicación de ellos, obviamente, ¿quiénes se van a molestar? Los fariseos. Para variar, ¿verdad? Fariseos se molestan. Entonces vienen y se los llevan delante del Sanedrín. Y allí delante del Sanedrín dice que los intimaron. Y esa es la palabra amable que utiliza Lucas para decir que los lincharon. O sea, los golpearon, los azotaron allí y les dijeron: no vuelvan a hablar de Jesús, no lo hagan. Luego son puestos en libertad y llegan con los otros hermanos, y ellos empiezan a orar. Y la oración es sencilla. Verso 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Pedro, pausa, Pedro. A ver, Pedro, te acaban de latigar, te acaban de golpear, te dijeron que te calles. ¿Por qué le pides a Dios valentía? No, te dijeron que te calles. Hermano, como él dice más adelante también, ¿acaso es mejor obedecer a los hombres que a Dios? No, vamos a obedecer a Dios, así que vamos a seguir proclamando la palabra. Y por lo tanto ellos no pidieron protección, no pidieron: Señor, defiéndenos de nuestros adversarios. No, Señor, mira sus amenazas, míralas tú, pero concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, hermano, mire lo que pasa ahora. El lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban. ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo que pidieron? ¿Y qué recibieron? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermano, con toda sinceridad debemos nosotros reconocer que en la mayoría de casos somos un poquito cobardes. Estoy utilizando un poquito porque quiero ser amoroso y gentil, ¿verdad? Somos un poquito cobardes. Somos llamados a sembrar la semilla, somos llamados a proclamar el Evangelio. Pero es que no puedo, pero es que si no se convierte, es que ese no es tu trabajo. Tu trabajo es sembrar la semilla. Pero es que si se burlan de mí, tu trabajo no es ver si se burlan o no se burlan. Tu trabajo es ver que la semilla sea sembrada. Ve con denuedo. Pero si usted se da cuenta en este texto,
Ellos que habían sido amedrentados pidieron de nuevo. ¿Y de qué manera? Señor, por favor, danos de nuevo. Y de pronto ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para predicar con denuedo. Hermano, te pregunto, ¿has pedido que el Espíritu Santo te llene en los últimos días? Porque a veces es lo único que no pedimos. Porque nos vamos al péndulo del extremo opuesto. No, es que todos estos movimientos hablan mucho del Espíritu Santo y nosotros vamos a tratar de guardar un equilibrio en esto y por eso no vamos a hablar del Espíritu Santo. Hermano, eso es pecado. Eso es pecado. Usted está matando a uno de tres dentro de la Trinidad. Y le recuerdo, no olvide, la Trinidad es indivisible. Por lo tanto, nosotros adoramos a un Dios trino, a un Dios en Trinidad y a un Dios en unidad. Al Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nos dirigimos al Padre en nombre del Hijo, pero por la influencia y el poder en nosotros del Espíritu Santo. Pidamos entonces de la gracia, del valor, del denuedo y de la llenura del Espíritu Santo para poder proclamar la palabra con fidelidad. Pidamos de la obra del Señor en nosotros. Hermano, nuevamente, usted no puede forzar el éxito en la predicación. Es obra del Espíritu Santo. Nuestra principal obra es sembrar la semilla. Sembrar la semilla y luego esperar en Dios. Tenemos la responsabilidad de predicar fielmente el Evangelio, pero lo hacemos confiando que los resultados son de Dios. Predica el Evangelio y los resultados son de Dios, pero tú predica el Evangelio. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 3:6, utilizando la misma ilustración. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermanos, dejemos que Dios dé el crecimiento. Tenga confianza en eso. El pastor Paul David Tripp, en su libro ¿Realmente crees?, cuenta la historia de una madre que vino y le dijo: pastor, escuche bien la frase, pastor, aunque sea lo último que haga, haré que mis hijos crean en Jesucristo. El pastor David Tripp agrega: me alegra no ser un hijo de esa señora. Hermano, nosotros no deberíamos pensar en eso. Nosotros deberíamos sembrar, regar y luego confiar. Confiar en el Señor. El pensamiento de una persona que dice: no, yo me voy a esforzar y haré todo lo posible, aunque sea lo último que haga, para que mis hijos vengan a los pies de Cristo, es alguien que no reconoce la obra del Espíritu Santo. Usted tiene que plantar, sembrar, regar y después dejar al Señor el crecimiento. Si tienes hijos, estás llamado a criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Estás llamado a sembrar y sembrar y sembrar y sembrar y sembrar la semilla, pero no tienes poder alguno de producir fe en sus corazones. Por eso entonces da lugar a la obra de Dios. Así que, hermanos, en conclusión de esta segunda lección que aprendemos, tu llamado es sembrar, sembrar, sembrar y seguir sembrando, pero el resto está en las manos de Dios, porque Él es soberano sobre la salvación. Él es soberano, así que descansa en eso. La tercera lección, hermanos, y ya estamos llegando poco a poco al final de esta enseñanza de hoy. La tercera lección, hermanos, es que el fruto se manifiesta gradualmente. Y quiero que preste atención, por favor, al texto bíblico, porque ya hemos dicho que el hombre va y echa la semilla y la semilla germina, crece, no sabemos cómo, pero Dios la hace crecer porque Él es soberano para eso. Porque, dice, de suyo lleva fruto la tierra. Y ahora mire, está en letras mayúsculas el texto. Primero hierba, luego espiga, después grano.
lleno en la espiga. Hermano, la semilla madura del grano no aparece de la noche a la mañana. ¿Cómo nos gustaría, no es cierto? Que de pronto una persona viniera al conocimiento de Cristo y que solo le falte la coronita para la aureola y las alitas, ¿verdad? Un Enoc caminante. Hermano, no ocurre así. No ocurre de la noche a la mañana. La planta pasa por etapas antes de llegar a la madurez. Por etapas. Vea el texto. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Ahora, hermanos, en todas las etapas que Jesús describe en este texto, hay una cosa que es ciertísima, hay un patrón común, tanto en la hierba como en la espiga como en el grano. ¿Cuál es el patrón común que hay, hermanos? El patrón común es que se trata de una planta que está viva. Vuelvo a repetir otra vez. ¿Qué tienen en común la hierba, la espiga y el grano? Que están vivos. Hermanos, se trata de una semilla que ha sido plantada, que ha sido recibida y que empieza a crecer. Ya tiene vida. Tiene vida cuando es hierba, tiene vida cuando es espiga y tiene vida cuando lleva fruto. Hermanos, se trata de una planta con vida. Y perdón por estar enfatizándolo tanto, pero se trata de una planta viva, pero que progresivamente o gradualmente está dando fruto. Juan Carlos Rail, un pastor de hace 200 años, decía: los hijos de Dios no nacen perfectos en la fe, ni tampoco en la esperanza, ni tampoco en conocimiento, ni tampoco en experiencia. Recordemos que la gracia, como todo lo demás, debe tener un comienzo. El más poderoso roble fue una vez una bellota. El hombre más fuerte fue una vez un bebé. Así que, hermanos, debemos tener paciencia, y eso es importante. Debemos tener paciencia. Hay un proceso de crecimiento, hay un crecimiento gradual. Y, hermano, permítame aplicar esto especialmente a la iglesia, porque obviamente esto tiene que tener una aplicación para nosotros como iglesia. Hermanos, dentro de nosotros como iglesia, dentro de nosotros en el cuerpo de Cristo, nosotros, cada uno está en un proceso diferente de crecimiento. Todos estamos vivos, o yo asumo que así lo es. Y si hay alguien que no está vivo, por la gracia del Señor Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados y venga a Cristo por la fe. Pero asumimos que si hemos nacido de nuevo, estamos vivos, pero estamos en procesos diferentes, cada uno de nosotros de manera individual. Algunos son niños espirituales. ¿Y cuál es la característica de los niños espirituales? Que solo toman leche, y que cuando usted le da algo que es un poquito más fuerte, no lo reciben, solo toman leche. Son niños, son bebés espirituales. Otros son adolescentes espirituales. ¿Cuál es la característica de un adolescente? ¿Cuál puede ser la característica de un adolescente? Bueno, rebeldía, yo no había puesto eso, pero está bien. La característica principal de un adolescente es que se creen que ya son grandes. Vaya usted a hablar con un adolescente y va a querer hablar en modo adulto. Pero póngale un juego de fútbol o un videojuego enfrente y le va a venir otra vez el espíritu de niño. ¿No es cierto? Están en esa etapa de transición. Es una etapa adolescente donde creen que ya son maduros, creen que ya son grandes, pero no lo son. Tienen que seguir creciendo. Un adolescente no se puede quedar en la adolescencia, tiene que seguir creciendo. Y así, igualmente, dentro de la iglesia hay adolescentes espirituales. Hay hierba, que son niños espirituales. Hay espiga, que son adolescentes espirituales. Y luego hay un grupo muy pequeño de jóvenes espirituales. Los jóvenes espirituales tienen un crecimiento más notorio. Se nota, ya hay grano dentro de la espiga. Se nota, es evidente que están dando fruto. Pero, hermanos,
aún así, deben seguir creciendo hasta la madurez completa en Cristo. ¿Sabe qué es lo que no hay dentro de la iglesia, hermano? ¿Qué piensa usted que no hay? Dijimos que hay niños espirituales, adolescentes espirituales, jóvenes espirituales. ¿Qué es lo que no hay en una iglesia? Un hombre perfecto. No hay hombres perfectos, porque todos estamos en crecimiento, ya sean niños, adolescentes o jóvenes. Todavía no hay ningún hombre perfecto, porque ¿quién es, según la Biblia, el hombre perfecto? Cristo es el hombre perfecto. Y cada uno de nosotros vamos creciendo en madurez, como dice el apóstol Pablo, a la estatura ¿de quién? Del varón perfecto. Así que, hermanos, todos nosotros estamos en crecimiento. Todos tenemos vida, pero estamos en crecimiento. ¿Se da cuenta lo que dijo Jesús? Volvamos al texto otra vez. Dice el verso 28: primero hierba, luego espiga y después grano. Hermano, no existe ni una sola iglesia en el mundo mundial que se componga en todos sus miembros de personas que sea, por ejemplo, aquí tenemos a Sugel Michelén, Miguel Núñez, Paul Washer, John MacArthur, John Piper. Toda la iglesia está compuesta de tiene una madurez espléndida. Hermano, no se puede, no es así. No es así. Somos personas que tenemos debilidades y deficiencias en nuestro carácter y debemos de seguir madurando a la estatura del varón perfecto. Hermano, por lo tanto, y es importante, y de verdad yo creo que Cristo quiere enseñarnos como iglesia, en primer lugar, que sembremos la semilla. En segundo lugar, que tengamos paciencia, porque el crecimiento soberano viene de Dios. Pero en tercer lugar, que hay procesos de crecimiento, que hay manifestaciones de crecimiento gradual dentro de la misma iglesia. Y por lo tanto, tengámonos paciencia los unos a los otros. Tengámonos paciencia y caminemos juntos hacia la plenitud de la madurez en Cristo Jesús. Hermanos, cada uno de nosotros necesita crecer en diferentes áreas. Tengámonos paciencia. No, pero es que el hermano, ¿y tú? ¿Y tú estás creciendo? Porque aquí no se trata, querida iglesia amada, de que yo venga y le diga a alguien, no, es que tú tienes que crecer en eso. Es como que un adolescente le diga a otro adolescente, no, es que tú tienes que crecer porque te veo muy impaciente. Perdona, sigues siendo adolescente tú también. ¿De qué me hablas, compadre? Estamos en el mismo proceso de crecimiento. Todos por igual. Hermanos, y cuando hayamos alcanzado la plenitud de la madurez en Cristo Jesús, estemos seguros de algo. Por favor, estemos seguros de algo. El gran agricultor pasará la hoz, cortará el grano y nos llevará ante su presencia. Pero no antes, y no después. Veamos el verso 29. Y cuando el fruto está, ¿cómo, hermano? Muy bien, tenemos primero entonces una hierba que se convierte después en espiga, y de la espiga le sale grano dentro de la espiga. ¿Y qué pasa en el último lugar? Y cuando el fruto ya está maduro, entonces, ¿qué pasa? Se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Cuando el Señor considere en su gracia que ya has llegado a la plenitud que Él quiere trabajar en ti, ten por seguro que Él te llevará delante de su presencia. No antes y no después. Así que, hermanos, en un sentido personal, cuando Dios disponga que nos vayamos con Él, o en un sentido más amplio en el texto, cuando sea la gran cosecha final, que llegará cuando la iglesia llegue a la plenitud de todos los escogidos en el día final. Así que ya sea que vayamos con Él en un sentido personal o en un sentido general, que Él venga por nosotros, la madurez plena no llegará hasta el momento de la cosecha, ya sea tu cosecha individual o ya sea la cosecha general de toda la iglesia. Por lo tanto, sigamos creciendo. Sigamos creciendo. A mí me parece que la persona que podría darnos cátedra
de un crecimiento pleno en Cristo Jesús es nuestro querido apóstol Pablo. Él escribió 13 de las 27 cartas, de los 27 libros en el Nuevo Testamento. Él recorrió toda Europa y Asia predicando el evangelio de Cristo, fundando iglesias, enseñándole a otros, proclamando el mensaje de salvación. Yo creo que no hay ninguno en este lugar que sea como el apóstol Pablo. Ninguno de nosotros es como Pablo. Sin embargo, Pablo al final de sus días dijo: no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Cómo? A ver, si Pablo, que va al final de la carrera y tiene un testimonio incomparable, no pretendía haberlo alcanzado ya, hermano, yo no sé usted, pero yo estoy saliendo de la meta de la carrera para empezar a correr. Pero Pablo dijo: no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, ciertamente, olvidando lo que queda atrás, voy hacia adelante, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, para poder abrazarme a aquel que me abrazó primero. Mi meta es Cristo, mi meta es Él. Él es el varón perfecto. Hermanos, sigamos creciendo para la gloria del Señor en Cristo Jesús. Hermanos, por la fe en Jesucristo hemos llegado a ser ciudadanos de la nación celestial, hijos de la familia de Dios, súbditos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Por la fe en Jesucristo ahora perteneces a su reino. Pero mucho más grande que eso, conocemos a Cristo, amamos a Cristo, nos deleitamos en Cristo. Pero mucho más grande que eso, hermanos, hemos recibido el privilegio. Es un privilegio. Hemos recibido el privilegio de ser sembradores del reino de Dios. Hemos recibido el privilegio de ir y sembrar la semilla en otros. Hemos recibido el privilegio, el llamado de ir con nuestros hijos, con los que están cerca, y de plantarles la semilla. Oh Dios, pero ¿te has dado cuenta de que es infructuoso? De que el sembrar es infructuoso. Hermano, no hay nada infructuoso en el reino el reino de Dios. No hay nada infructuoso. Dios dará su crecimiento a su tiempo. El llamado es simple: siembra la semilla, siembra, 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 y no te detengas, no te frustres, no te canses. Descansa en Dios, porque Él es el que da el crecimiento a la semilla, si así Él lo quiere. Ten paciencia durante el proceso, confía en el Señor. Te vas a enfrentar a retos, te vas a enfrentar con desafíos, te vas a enfrentar con muros de piedra cuando prediques la palabra. Te vas a enfrentar con gente que al predicarles el evangelio de salvación, en algún momento se cierren, o gente que diga ya saber de ese mensaje, porque vivimos un cristianismo cultural. Pero hermano, tú sigues sembrando y confía en el Señor. Sigue sembrando y confía en el Señor, porque Él es el que dará el fruto. Él dará el fruto, y Él hará que ese fruto madure hasta el final, hasta el día de la cosecha. Tú tienes una sola responsabilidad. Tu responsabilidad no es analizar si la tierra es buena o es mala. Tu responsabilidad no es idear métodos o medios de conquista para ganar a otros. Tu responsabilidad no es crear un sistema de persuasión emocional, piramidal y elegante para alcanzar a otros para la salvación. Tu responsabilidad es salir a sembrar la semilla del evangelio, una semilla que puede producir que el reino de Dios en Cristo Jesús entre en el corazón de otro hombre por medio del Espíritu Santo.
a través del arrepentimiento de pecados y de la fe en Jesucristo. Y si es de Dios, esa semilla plantada crecerá y dará su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que, hermano, quiero dejar en el corazón de cada uno de los sembradores que habemos hoy en este lugar, porque permítame decirle algo, y alguien puede decir: qué bonito mensaje el día de hoy, cómo me edificó el mensaje de hoy, qué bendición. Solo hay un problema, y es que yo no pertenezco ni al grupo de maestros de la escuela dominical, ni pertenezco tampoco a un grupo de servicio en la iglesia, ni soy pastor, ni soy maestro, ni soy evangelista. Yo no soy eso. Entonces, este mensaje no es para mí. Tú eres cristiano. ¿Eres cristiano? ¿Vives por la gracia de Cristo, por la fe en Él? ¿Has venido a Él en arrepentimiento? Tu responsabilidad es sembrar la semilla en otro. Por eso termino dejándote esto en el corazón. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:2: hermanos, propongámonos una sola cosa. Como dijo Pablo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermano, proponte una sola cosa, un solo objetivo, un solo motivo de vida: hablar, predicar, enseñar y proclamar a Jesucristo y a este crucificado. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar el día de hoy pidiéndole al Señor de su Espíritu para que nosotros podamos con denuedo predicar la palabra. Hermano, yo quiero valentía, yo quiero denuedo. Yo no sé si usted lo quiere también, pero si sí lo queremos, necesitamos de su Espíritu.